La mayor parte de mi infancia la recuerdo es con mi hermano y con mi primo en un conjunto residencial, básicamente haciendo de todo, ya sea jugando a las escondidas con los chicos del centro, o también era haciéndole bromas a mi abuelo, apagándole el televisor desde atrás mientras que él estaba viendo un partido de fútbol, o incluso también tengo mis primeros recuerdos de haber montado bicicleta y de que ahí aprendí. Todos esos recuerdos que tengo con ellos no quitan el hecho de que me peleaba con ellos. Como todo niño de 12, 13, 14 años, siempre van a haber discusiones, ya sea porque le rayé la bicicleta, ya sea porque yo me puse a tomar un juguete que era de él. Entonces siempre van a haber discusiones. Y algo que me pasaba siempre es que, y espero que, no sé si a ustedes también les ha pasado, ustedes van a dar su argumento y la otra persona sigue hablando y no tienes la oportunidad de poner un contraargumento. Tu argumento no es lo suficientemente válido y cuando ya tienes la oportunidad de hablar, te quedas callado porque no sabes qué decir. Entonces, pasa después el tiempo y dices, hubiera dicho esto para defenderme, hubiera dicho lo otro para hacer tal cosa, y uno queda frustrado porque dice entonces, no puedo tener una discusión, no puedo defender mi punto de vista. Bueno, si a ustedes les ha pasado esto, en el estudio de hoy vamos a ver una discusión. Vamos a ver la discusión entre Pablo y los sacerdotes que estaban a cargo de la parte religiosa de Israel. Sin embargo, entonces, como ya vieron, el tema de hoy va a ser las discusiones. Y Pablo nos va a enseñar cómo ganar una discusión. Así que el título del estudio de la noche de hoy se llama ¿Cómo ganar una discusión? Ese va a ser lo que vamos a aprender. Listo. Antes de empezar, te tengo que dar un poquito de contexto, ya que yo sé que hemos estado estudiando el libro de Deuteronomio, sin embargo vamos a hacer una pausa y vamos a irnos al libro de Hechos. Entonces, les voy a dar un poco de contexto. Pablo estaba dirigiéndose a Jerusalén, eran las fiestas nacionales en ese momento, todo el mundo tenía que llegar a esa fiesta, así que para ese momento muchos judíos estaban ahí, de todas partes del mundo se reunían a Jerusalén para poder tener esta fiesta, y Pablo no era la excepción. Él estaba en los viajes misioneros llevando la palabra a las distintas partes a las que el Señor le había llamado. Cuando llega con sus hermanos, los hermanos que estaban en Jerusalén le dicen, wow, nos encanta, nos alegra mucho saber lo que tú estás haciendo y lo que el Señor ha hecho en esas personas, en los gentiles, gente que no era judía, que no era de esa religión. Y les dice, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Aquí se han dicho cosas malas de usted. Aquí se han dicho que usted lo que hace es en sus viajes decirle a los judíos que no tienen que circuncidarse, una práctica que hacían ellos religiosamente. Pero le tenemos una idea, porque si usted sale con eso que se dice afuera de las calles de usted, lo van a matar. Entonces, los hermanos le proponen a Pablo, haz un ritual de nazareo, que era raparse la cabeza e ir al templo y hacer unos votos, un ritual que ellos tenían que hacer. De esa manera, si él iba al templo haciendo ese ritual, iban a decir, todo lo que hemos escuchado es mentira. Así que, ¿por qué no hacerlo? Entonces Pablo el día siguiente hizo el ritual y fue con ellos a hacer el sacrificio. Sin embargo, unos judíos de Asia, al ver a Pablo, alborotaron a toda la gente que estaba ahí. El plan le había salido mal a Pablo. Todos los judíos empezaron a ir contra él. Imagínense que es más o menos que para esas fiestas no había abasto en las casas, los hoteles estaban llenos. Incluso gente que no se conocía entre sí daba posada a judíos que venían a esas casas para que pudieran tener las fiestas nacionales. Era mucha gente la que estaba ahí. Y todas tomaron a Pablo y empezaron a golpearlo. En ese momento llaman a uno de los oficiales uno de los oficiales que estaba a cargo pues de esa ciudad. Era como, algo así como la policía, pero tenía a cargo muchos más soldados, centuriones y soldados. Le hacen saber a este oficial que están golpeando a un hombre por allá. Entonces toma a sus hombres y va. En el momento en el que la gente ve que llega el centurión, dice, la gente ya lo deja suelto y lo deja de golpear. Le ponen las cadenas a Pablo y lo empiezan a llevar, pero la gente sigue tratando de matarlo y sigue tratando de darle golpes.
Tanto es así que los soldados tienen que ponerse a Pablo a cuestas y llevárselo. Así pasa una noche. Cuando entonces el tribuno dice, ¿y este man por qué le estaban pegando ahí en el templo? Entonces llama a los líderes religiosos, sacerdotes, ancianos, fariseos y saduceos. Ellos son la parte religiosa y política de Israel, a pesar de que estaban bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano les dejaba tener su religión y poder desenvolverse de esa manera. Cuando los llama, tiene una reunión no oficial, todo ese Sanedrín, se le llama ese conjunto de personas, en el cual juzgan a Pablo. Y Pablo solo con una frase hace que entre ellos se peleen. Dice, lo que Pablo les dice es, yo creo en la resurrección de los muertos. Y los saduceos y los fariseos estaban en contra en ese punto. Así que en el momento en el que Pablo dice eso, empieza una disputa entre ellos. Tanto así que otra vez el tribuno dice, lo van a matar si yo lo dejo aquí. Se lo empaca otra vez y se lo lleva otra vez. Una noche más Pablo pasa atado, fuera. A la mañana siguiente entonces, no mentira, esa misma noche, el tribuno se entera de que un conjunto de judíos, otro conjunto para variar, toma el voto de no comer ni de beber algo hasta que vean muerto a Pedro. Un ejemplo malo de lo que es el ayuno, pero eso es lo que hacen. El tribuno dice, yo no puedo dejarlo aquí porque entonces me lo van a matar. Entonces decide enviar una carta a Félix, que era un gobernador, y decirle, mire, pasó esto, le voy a enviar a Pablo para que usted defina en un juicio si este hombre es culpable o no. Yo no sé qué más hacer. Y esa misma noche se lo envía. Ya teniendo ese contexto de lo que va a pasar con Pablo, entonces podemos iniciar. Por favor, acompáñenme a Hechos capítulo 24, por favor. Hechos capítulo número 24. Vamos a ir primeramente del versículo 1 al versículo 21. Me avisan diciendo amén cuando lo hayan encontrado. Hechos capítulo 24, versículo 1. ¿Listo? 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulio. Paren ahí. Estamos hablando de que los que lo acusaron bajaron a donde estaba él, o sea, se reunieron ya en el tribunal, por decirlo así, en el juzgado. Un orador llamado Tertulio que compareció ante el gobernador contra Pablo. Es decir, estas personas habían contratado como a un abogado, un orador, alguien que se especializaba en hablar en público, para entonces proponer el caso y hacer la demanda. Versículo 2. Y cuando este fue llamado, Tertulio comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, Félix es el gobernador, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gran gratitud. Para no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, un promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo, cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisas, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Mando a sus acusadores a que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de las que le acusamos. Y los judíos afirmaban decir todo esto ser así. Versículo 10. Habiendo hecho señal el gobernador para que Pablo hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas de la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que la ley y los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro también tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.
pero pasados algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí cosa mala hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que entre ellos prorrumpí en voz alta acerca de la resurrección entre los muertos, sois juzgado hoy por vosotros. Ok, vamos a explicar un poquito más esta porción. Literalmente estamos viendo lo que pasó en el juzgado. Primero vemos la demanda y después vemos la defensa de Pablo. Y vamos a hacer una comparación entre ambas. Acompáñenme en el 2, dice: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Teófilo. Es decir, este es un orador. Tenemos que tener en cuenta que un orador era una persona que estaba preparada para hablar en público, para dar una defensa, para saber defenderse. Y lo que estaba haciendo en este punto era congraciarse con el gobernador, diciéndole: oh excelentísimo, todas las cosas que tú haces son bien gobernadas aquí, por eso venimos aquí a darte este caso. Se estaba congraciando de una manera ya excesiva, como lo vemos. Ahora, vayamos a ver la defensa de Pablo. ¿Cómo dice? En el versículo 10 dice: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Aquí vamos a ver un claro contraste. Cuando estamos en una discusión, el punto es tener, como punto número 1, tener una buena actitud. Y a la actitud me refiero a que usted, cuando está disputando con alguien, no puede estar enojado, no puede tener una actitud falsa. ¿Falsa en qué sentido? Hacerse la víctima, por ejemplo. No, yo no fui. No, yo no hice eso, no, ¿cómo creen? No, para nada. Es una actitud falsa. Entonces estamos hablando de una buena actitud. Como vemos aquí, Pablo no es que esté muy feliz. Imagínese usted, 3 días antes estaba libre y fueron 2 días de odisea en los cuales estaba encadenado y gente quería matarlo. Y ahora está frente a un juzgado, obviamente no está feliz. Pero sin embargo, eso no le quita la forma de expresarse y que lo va a hacer de la mejor manera frente al juzgado. Cuando ustedes y yo tenemos una conversación, una disputa, una pelea con ya sea pareja, ya sea con sus padres, hermanos, compañeros de trabajo, ¿cuál es su actitud a la hora de llevar a cabo esa discusión? Tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, llegamos al diálogo, o mi punto es defenderme. Entonces, como punto número 1, para poder ganar una discusión, ¿qué tenemos que hacer? Tener una buena actitud. Ok, punto número 2. Volvamos a cómo lo dijo Tértulo. Bien, dice, versículo 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos, por todo el mundo, cabecilla y secta de los nazareos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Lo que lo estaban acusando era de que era un promotor de sediciones. ¿Sediciones qué quiere decir? Sediciones es que hacía una revuelta. Para el Imperio Romano en ese tiempo eso no le agradaba absolutamente nada. Es decir, lo que le estaba diciendo este orador era: este hombre se les puede rebelar contra el Imperio Romano, son un peligro para ustedes. Obviamente esto era mentira. Lo que hacía Pablo, si ustedes se dedican a leer todo el libro de Hechos, van a ver que Pablo lo que hacía era ir a ciertas ciudades y predicaba a los que no conocían de Jesús la palabra, decirles: hey, Jesús murió y resucitó y ustedes son parte de eso y ustedes son parte del plan de Dios. Eso es lo que ellos hacían. Para los judíos que todavía no habían conocido esta noticia, entonces también hubo ciertas discordias. Muchos judíos de los que él iba no estaban de acuerdo con él. Por tanto, llegaban estas malas noticias a Jerusalén. Entonces, todo era una cadena rota de información que estaba mal y de judíos que querían estar en contra de Pablo. Le dice que es cabecilla de la secta de los nazareos. ¿Cómo así secta de los nazareos? Entienden ustedes que cuando empezó el movimiento de Jesús, no era tomado como una religión, sino que a partir del judaísmo, que es la religión que practican los judíos, el pueblo de Israel, de ahí nació el cristianismo, que en ese tiempo se llamaba el camino, así era como se le conocía. Entonces, también aquí en esta parte nos está diciendo como un sinónimo, los nazareos, cabecilla de los nazareos, se estaba refiriendo a todo el pueblo, todos los judíos y gentiles que habían creído en Cristo.
Entonces le estaba diciendo que él era el cabecilla de esa secta que había nacido. Y también profanar el templo y prendiéndole. ¿Cómo así? Cuando yo les conté el contexto, me salté algunos detalles. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir en un tiempo libre que tengan y leer el versículo 21, 22 y 23 para poder entender mejor. ¿Qué era lo que pasaba? El templo de los judíos era prohibido que entrara un gentil. Era prohibido. Y como Pablo andaba no solo con judíos, sino con gentiles que habían recibido a Cristo, entonces lo veían con gente judía y gente gentil, de esa manera. Hicieron el rumor de que él había metido un gentil al templo. Entonces, lo acusaron de ser un peligro para el pueblo romano, lo acusaron de que era cabecilla de esa secta y que estaba incluso irrumpiendo la ley judía que se permitía que se tuviera. Entonces, nuestro segundo punto para poder ganar una discusión es hablar con la verdad. Hablar con la verdad. ¿Por qué? Ahora vamos a ver cómo fue la defensa de Pablo. Dice en el versículo 11, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo. Es decir, estaba negando absolutamente todo. ¿Y por qué lo podía decir con esa seguridad? Porque él tenía testigos. Es decir, si el gobernador se tomaba la tarea de preguntarle al tribuno que lo había amarrado, le podía preguntar a la gente que había estado ahí, puede cerciorarse y él está seguro de lo que él está diciendo está bien y está correcto y es verídico. Ahora, ustedes cuando tienen una conversación, una disputa con alguien, ¿decimos la verdad? A pesar de que nos juegue en contra. Durante un tiempo, más que todo el año pasado, estuve sirviendo en la capilla central. Y créanme que a veces hay responsabilidades, hay cosas que se me pasan que me pidieron que hiciera. Entonces, y se los digo por experiencia propia, los problemas y las discusiones se acaban cuando usted dice la verdad. No había rastrillado una zona es una zona de pasto muy amplia en la que ahí se tiene el programa y es parte de la iglesia. Me pusieron a rastrillar una zona y no lo hice. El punto fue que si yo hubiera dicho mentiras, si hubiera dicho no, ya la rastrillé, cuando realmente no lo hubiera hecho, se hubiera formado más el problema. Hubiera pausado esa discusión en ese momento, pero en el momento en el que estaba a cargo de mí hubiera visto esa zona, mire, ¿por qué no la rastrillaste? Hubiera empezado otra vez la conversación y hubiera sido todavía peor. Sin embargo, si yo le decía, no, se me olvidó rastrillarla. Ah, está bien, no pasa nada, la rastrillamos para el día de mañana. Se acabó el problema. No hubo ni siquiera una discusión a la cual entrar, porque a partir de la verdad todo se soluciona. Entonces, nuestro punto número 2 es hablar con la verdad, aun cuando va en mi contra. Siempre hablar con la verdad. Bien, siguiente. Punto número 3. La persona con la que estoy discutiendo no es mi enemigo. La persona con la que estoy discutiendo no es mi enemigo. Póngase en situación. Recuerde la última discusión que usted tuvo. ¿Cómo la tuvo? Él le estaba acusando de algo de lo que usted no había hecho o sí había hecho. Entonces, la discusión es de defender mi punto de vista, no de llegar a la verdad de lo que pasó. En el momento en el que no tengo recursos, ¿qué hago? Empiezo a atacarlo a él. Le digo, no, pero es que usted la otra semana no hizo también lo que necesitaba. No, es que yo estaba ocupado con otra cosa. O sea, trato de justificarme o de atacar a la otra persona, cuando realmente no es así. Ya vimos con lo de Tértulo que lo que hacía era atacar a Pablo, decir, este es tal, este hizo, este tiene y este hace. Pero ahora vamos a ver cuál es la respuesta de Pablo cuando le dan la palabra. Acompáñenme al versículo 14, dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Me voy a detener un poco y les voy a explicar qué dice aquí. Los sacerdotes, fariseos, saduceos, los ancianos, lo que hacían era
atacar porque él estaba yendo hacia otro, camino, no estaba siguiendo las reglas judías. Pero sin embargo aquí Pablo les está diciendo, el mismo camino que yo sigo, ellos también creen lo mismo, solo que no se dan cuenta. No son mis enemigos, no estoy en contra de ellos. En ningún momento vemos en estos versículos que los atacara literalmente a ellos. Les está diciendo, tenían la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, la que ha de haber resurrección entre los muertos, así como justos como de injustos. No los está tomando como sus enemigos, no los está tomando para atacarlos. Está diciendo, somos iguales, creemos en lo mismo, tenemos la misma esperanza en el Dios de que Él nos va a resucitar y que vamos a estar con Él. Y lo más curioso es que si vemos del 18 al 21, lo que les está diciendo es, este juicio no tiene sentido, porque los que me están acusando están allá en Jerusalén y estos no vieron nada de lo que pasó. Todo lo que me acusan están en Jerusalén y estos que están aquí presentes no me vieron. Entonces, si algo tienen en contra de mí, fue cuando los puse a pelear entre ellos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, miren cuál es la diferencia. Ya tenemos 3 puntos. Acompáñenme el versículo 22, por favor, vamos a leerlo hasta el 27. Entonces Félix oía esas cosas estando bien informado del camino. Camino ya les dije que era el cristianismo. Informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisas, acabaré de conocer de vuestros asuntos. Es decir, dio una prórroga y decir, ok, no están las personas encargadas, vamos a dar una espera y el juicio es en otro día. 23, y mandó el centurión a que se custodiase a Pablo, pero se le concedieron algunas libertades y que no se le impidiese que algunos de los suyos vinieran a él a servirle. Es decir, el Señor fue tan misericordioso con Pablo que a pesar de que él estaba encarcelado, dejó que tuviera visitas, que vinieran hermanos a él y él pudiera estar compartiendo con ellos. Algunos días después, viendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para soltarle, por lo cual muchas veces lo hacía venir, hablaba con él, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ok, ¿qué estaba pasando aquí? Pospuso el juicio, sin embargo, llamaba de vez en cuando a Pablo, venga. Y Pablo tomaba esa oportunidad, ¿para qué? Para hablarle del Señor, para hablarle la palabra. Lo llamó varias veces, es lo que dice. Sin embargo, lo llamaba no para escuchar, sino para que Pablo le ofreciera algún soborno para poder salir. Es decir, ese juicio no iba para ningún lado, no servía de nada, y ellos lo sabían. Entonces, lo que quería Félix era que le diera un soborno. Pero él no utilizó esas oportunidades para poder hablar y salir libre, sino tomó esa oportunidad para hablar de la palabra aun cuando su condición era estar preso. El siguiente punto que quiero tocar es, cuando usted tiene la oportunidad de hablar mal de alguien, ¿usted la toma? Cuando usted tiene la oportunidad de molestar a alguien, de hacerle caer, de hacerle la vida difícil, ¿usted la toma? Como conclusión, o pueden tenerlo también como cuarto punto, como ustedes lo quieran. Ganar una discusión no es que se cumpla o yo defender mi posición, sino que Cristo sea reflejado en mí. Es decir, en vez de, cuando tengo una discusión, tengo una oportunidad para demostrar que Cristo vive en mí, que yo creo en Él. No es una oportunidad para yo demostrar que tengo la razón. No es una oportunidad para yo decir, si ve, yo estaba equivocado y usted está mal, obedézcame. No. Cada oportunidad que ustedes tengan, así de pequeña, como sea, o hablar mal de alguien, o hablar bien de alguien, defender el buen nombre de alguien, o en una discusión, tener dominio propio y poder llegar a la verdad, sin importar si yo me equivoqué o alguien más se equivocó, nadie es mi enemigo. Yo demostré con mi actitud
que el Señor vive en mí y que Él es mi Señor y que creo en Él y que Él me ha transformado. Les digo, no es fácil. ¿Por qué? Porque en una discusión siempre van a haber momentos de calentura, saco lo primero que se me sale de la boca y lo que siento. Pero por eso mismo debemos nosotros estar en una relación con el Señor, constantemente pidiéndole: Señor, dame de tu dominio propio. Dame dominio propio, dame poder por medio de tu Espíritu Santo, para que si se me atraviesa una discusión, yo tener el dominio para poder reflejarte con mis palabras, para no tratar mal a nadie, para poder llegar a la solución, Señor, y que sobre todo tú seas glorificado. Ya vieron que Pablo, a pesar de que pudo tener la oportunidad de hablar para poder salir libre, tomó esas oportunidades para hablar de la palabra de Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos oportunidades y el Señor nos va a guiar en ese momento. Solo usted tiene que orar al Señor y decirle: Padre, ayúdame a darme cuenta del momento para poder hacerlo. El Espíritu Santo que vive en ustedes los va a ayudar. Y si ustedes todavía no han recibido al Señor y quieren hacerlo, les invito a que esta noche lo hagan. Reciban al Señor Jesucristo. Es reconocer que Él es el Señor y Salvador, que Él murió por ustedes, que murió por sus pecados y que resucitó al tercer día. Cualquiera de las fallas que ustedes hayan tenido, que hayan hecho o que vayan a hacer, Él ya las perdonó. Él ya pagó por esas faltas que ustedes hicieron. Podemos acercarnos confiadamente a Él y decir: Padre, aquí estoy, quiero ser tuyo. Quiero que tú guíes mi vida y me ministres en todos mis pasos, en todo lo que yo haga, incluso en una discusión. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra, Señor.